Son una de esas cuestiones que muchos científicos estudian para ver si es posible poder moverse en esa línea temporal que abarca la historia de la humanidad y también la vida de lo que es en sí de una persona. Soy Roberto Camaño y les doy la bienvenida a un jueves más de aquí en Área 921, su segmento donde hablamos desde teorías conspirativas hasta algunos hechos interesantes que ocurren en nuestro planeta. Como siempre los acompaño como todos los jueves, que ya para mí ya es algo de costumbre, con un tema muy pero muy interesante: el viaje en el tiempo. En su forma más básica es la idea de moverse hacia el pasado o hacia el futuro, dependiendo del tiempo donde nosotros estemos, rompiendo la barrera lineal del tiempo donde nosotros ahora mismo estamos viviendo. Aunque para muchos es un tema de ciencia ficción, en algo en que en teoría se ve imposible para hacer, existen fundamentos teóricos y científicos que sugieren que bajo algunas condiciones adecuadas podría ser posible viajar en el tiempo. Para eso vamos a citar uno de los físicos más importantes de lo que es el mundo de la ciencia, que fue Albert Einstein. Fue uno de los primeros en sentar las bases sobre la idea de viajar en el tiempo con su teoría de la relatividad general. Pero, ¿de qué trata esto? Einstein explicó que el tiempo es algo, pues, no es constante, sino que puede ser alterado por la gravedad y la velocidad. Para esto voy a explicarlo con palabras que usted pueda entender o con acciones que creo que ya más de uno le ha pasado. Si se ha dado cuenta, usted, si se llega a mover más rápido, tiende a sentir que el tiempo avanza muy pero muy lento. Al contrario que si usted camina lento, hace las cosas pues de una forma pausada, notará que el tiempo pasa pues más rápido. A esto lo que él requiere de que esa relatividad del tiempo puede moldearse según la velocidad y la gravedad. Este es un resumen pues bien detallado de lo que trata la teoría de la relatividad general. Este fenómeno se conoce como la dilatación del tiempo y ya ha sido demostrado en experimentos con relojes atómicos a bordo de aviones que vuelan a gran velocidad, aunque esto solo permite un pequeño salto hacia el futuro. Nos plantea la posibilidad de que el tiempo sea, de hecho, pues muy maleable y también muy manejable. Sin embargo, el viaje en el tiempo es mucho más complicado de lo que en realidad uno puede concebir o puede pensar. Las paradojas temporales, como la famosa paradoja del abuelo, donde viajar en el pasado puede cambiar pues el evento y podría borrar la existencia al mismo viajero, como lo hemos visto en muchas películas y al mismo tiempo en algunas series, hacen que muchos científicos duden de su posibilidad, y aún así existen casos que sugieren lo contrario. Casos que indican que cuando pasa este tipo de hechos, pues el viaje en el tiempo solo es posible, pero solo indicaría de que pueda abrirse ciertas paradojas de ciertos universos con su propia línea temporal. Pues a lo largo de la historia ha habido relatos de personas que aparentemente han viajado en el tiempo, y bueno, vamos a revisar algunos de estos casos para ver si en realidad ya hay viajeros en el tiempo caminando con nosotros, o simplemente son algunas de esas teorías o esas ideas o esos relatos que son inventados por las personas pues para llamar la atención. Para eso vamos a movernos en el año 1954 en el aeropuerto de Tokio. Ocurrió un hecho que ha desconcertado a muchos investigadores durante muchas décadas. Un hombre que afirmaba venir de un país llamado Tauret fue detenido por las autoridades cuando se descubrió que no existía tal país en el mundo. Imagínense que usted llegue y diga, bueno, yo soy de un país, y diga un nombre cualquiera. Pues las autoridades en los aeropuertos se toman muy en serio pues estas medidas de seguridad, porque necesitan tener la información de cada persona que entra al país. Pero ¿qué pasa? Esta persona decía que venía de un país llamado Tauret, que se encontraba entre la franja de Francia y España. Lo raro no era el nombre, sino que contaba con documentos de identificación 100% reales, como si fueran pues un documento de identificación de un país existente. Eso fue lo que llamó mucho la atención, pues el pasaporte ya tenía con muchos sellos oficiales y monedas de un país que al parecer no existía. ¿Cómo era posible esto? A pesar de la incredulidad de los oficiales, el hombre insistió en que el país pues existía, a pesar de que es un nombre que no hemos escuchado, y al mismo tiempo pues
ya se nos hacía raro, o se les hacía raro a los oficiales del aeropuerto ver que una persona pueda tener los documentos y las monedas de un país que no ha existido. Y bueno, fue detenido obviamente y en una habitación vigilada mientras se investigaba en el caso. Pero pasó algo muy inquietante. Ocurrió pues al día siguiente de la detención de este sujeto que el hombre Tauret desapareció sin dejar rastro alguno, junto con todos sus documentos. Podría haber sido un viajero en el tiempo o incluso pues solo vino de una realidad paralela y ciertas cuestiones astrales o cósmicos hicieron que todo regresara pues a donde estaba. Otro caso intrigante ocurrió en Liverpool, Inglaterra, en los años 90. Un hombre llamado Frank se encontraba paseando por la famosa calle Bold Street, cuando de repente notó que algo extraño sucedía. Los autos y las personas alrededor parecían de otra época. Los coches pues eran de otros modelos antiguos y la vestimenta de la gente recordaba la década de 1950. Confundido, Frank trató de seguir caminando, pero parecía haber retrocedido en el tiempo sin manera, pues, lógicamente explicada. Según su relato, después de unos minutos, todo pues volvió a la normalidad y la calle se veía tal como ella la conocía. Este incidente ha sido contado por varias personas en Liverpool, quienes aseguran haber experimentado un salto temporal en esa calle, que ya de por sí tiende a prender las alarmas de los científicos. ¿Cómo es posible que una persona solamente caminando pueda saltar temporalmente al pasado y regresar sin manera explicativa? Esos son relatos que han ocurrido en base a la teoría del viaje en el tiempo. Y no podemos hablar del viaje en el tiempo sin hablar del caso de John Titor, el famoso usuario de foros de internet que en el año 2000 afirmó ser un viajero del tiempo, del futuro, más específicamente del año 2036. Titor afirmó que fue enviado al pasado, una misión militar para recuperar una computadora IBM 5100, crucial para resolver un error en su línea temporal. Aunque muchas de sus predicciones no se han cumplido, obviamente, las descripciones de futura tecnología y los debates sobre líneas temporales alternativas sigue siendo un tema fascinante que ha llamado la atención de muchos internautas que han buscado la idea de concebir pues la teoría del viaje en el tiempo y pues solo llega el debate de que si era John Titor un farsante o en realidad un viajero del tiempo que por viajar al pasado y contar sus predicciones pudo haber alterado el curso de la historia. Eso es algo que nunca sabremos. Otro de los casos fascinantes sobre la teoría del viaje en el tiempo es la de Rudolf Fentz, que muchos consideran una de las primeras historias documentadas sobre los viajes en el tiempo. Según cuentan, en junio de 1950, un hombre con ropas del siglo XIX apareció de repente en el Times Square de Nueva York. Estaba desorientado y confundido y antes de que pudiera entender lo que ocurría, fue atropellado por un coche. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que llevaba consigo objetos que parecían fuera del lugar de esa época. Una ficha de bronce para una cerveza, una carta dirigida a alguien en el año 1876 y dinero antiguo, todo en perfecto estado. Al buscar en los registros, las autoridades encontraron pues que el hombre llamado Rudolf Fentz había desaparecido en el año 1876 sin dejar rastro. Es decir, que en 1950 una persona desapareció en 1876 sin dejar rastros aparentes. ¿Cómo es posible que haya habido este salto en el tiempo y no se haya explicado? Al sol de hoy, pues lo que es Rudolf Fentz ha desaparecido y nadie encuentra ni un rastro, pero se ha visto algunas evidencias de que en realidad sí existió. Pero no solo vamos con relatos, sino que además de lo que acabo de contarles, hay varias fotografías y videos que según representan pruebas del viaje en el tiempo. Tal vez la más famosa de estas son las imágenes que se han llamado el hipster del viaje en el tiempo. Una fotografía tomada en el año 1941 durante la inauguración del puente en Canadá, se observa a un hombre con gafas de sol muy modernas para la época y una camiseta gráfica, lo que parece una cámara muy avanzada para el año que estamos hablando. Vuelvo y repito que fue en el año 1941. Pues su apariencia desentonaba completamente con la foto que estaba siendo tomada en ese momento. Lo que era su vestimenta, lo que era la tecnología que llevaba, no entonaba con las tecnologías y la forma de vestir en aquella época. Lo que muchos llegaron a especular que podría ser un viajero en el tiempo.
Aunque los expertos en análisis fotográficos han sugerido que el hombre simplemente llevaba ropa y accesorios inusuales para la época, pero que esa controversia sigue viva, ya que haciendo unos puntos de debate entre quienes creen que hay alguien de otro tiempo estaba presente en ese momento histórico, mientras que otros científicos simplemente dicen que eran ropa inusuales que ya existían en esa época, pero nadie los usaba porque era algo muy extravagante para lo que representaba la sociedad de aquella época. También esto está en los casos de los videos de celulares en el pasado. Uno de los más discutidos hasta el sol de hoy es un fragmento de una película ya filmada durante el estreno de la película de Charlie Chaplin en el año 1928, en el que se ve a una mujer que parece estar hablando por un dispositivo que sostiene desde el oído. O sea, un dispositivo que para aquella época no podía existir, ya que era muy similar a lo que conocemos nosotros como los smartphones o los teléfonos pues celulares. ¿Qué pasó? Pues en esa época, claro está que los teléfonos móviles no existían. ¿Cómo es posible que una persona haya tenido, pues, hasta cierto punto, acceso a este tipo de tecnología en una época donde, pues, no debería de existir? En aquella época, pues, se hablaba por teléfonos de cable. Y esta parecía que era, pues, algo inalámbrico, lo que ha llevado a las especulaciones sobre si esta persona podría haber viajado en el tiempo. Aunque algunas han propuesto explicaciones más simples, como que podría estar utilizando audífonos de la época, la imagen sigue intrigando a aquellos que desean creer las posibilidades de los viajes temporales. Pueden existir más de 1000 teorías o más de 1000 ideas de qué es lo que debió pasar en ese año con esa mujer o por qué tenía un dispositivo móvil. Se puede crear 1000 ideas, pero va a seguir siendo inquietante. ¿Será posible de que haya viajeros en el tiempo? Aunque estos casos parecen salidos de una novela de ciencia ficción, la ciencia moderna no descarta por completo la posibilidad de viajar en el tiempo. De hecho, algunas teorías sugieren que podría ser factible bajo ciertas condiciones que requiere para poder viajar en el tiempo. Una de las teorías más prometedoras en cuanto a los viajes en el tiempo es la existencia de los agujeros de gusano. Esta teoría fue presentada por el físico Kip Thorne, ganador del premio Nobel. Estos son hipotéticos atajos del espacio-tiempo que podrían estar conectados de dos puntos distantes en el universo o incluso en dos momentos en el tiempo. Es decir, hay un momento en que la cabeza del gusano está en un lado mientras que la otra cabeza está en otra parte en el tiempo, en diferentes épocas que pueden estar unidos durante lo que vendría siendo el cuerpo del gusano. ¿Qué pasa? Según la teoría de la relatividad de Einstein, los agujeros de gusanos podrían existir, aunque hasta ahora no tenemos encontrado evidencias tangibles sobre ellos. Sin embargo, si existieran, podríamos permitirnos viajar en el tiempo de forma instantánea a través, pues ya del tiempo y del espacio. Aunque el viaje al pasado plantea problemas teóricos complejos, el viaje en el futuro ya es de cierta medida una realidad científica. Como mencionamos antes, la dilatación temporal ha sido comprobada en experimentos con relojes atómicos, donde los objetos que se mueven a velocidades cercanas a la luz experimentan el tiempo de manera diferente. Si un ser humano pudiera viajar a velocidad próxima a lo que es la velocidad de la luz, experimentaría en el tiempo mucho más lentamente que las personas en la Tierra. Es decir, desde su perspectiva podría viajar en el futuro, para lo que otra persona pues llega a ser algo muy intrigante. Otro enfoque de la idea de la cobertura temporal se dio en el año 2017, donde equipo de científicos en Australia propuso experimentos para detectar la flecha del tiempo. En la física cuántica, aunque algunos resultados no nos acercan a un viaje en el tiempo convencional, siguen sugiriendo que nuestra comprensión del tiempo es más compleja de lo que nosotros creemos. Es decir, que nuestra percepción del tiempo puede variar según la situación, según la velocidad y según la gravedad. Así que eso de los viajes en el tiempo, como lo hemos visto en películas, posiblemente no se pueda lograr de esa forma exacta, sino de una forma más mínima, pero al mismo tiempo permitiéndonos movernos a través del tiempo. Pero, ¿qué sucede si realmente podemos viajar en el tiempo? La ciencia ficción ha planteado pues muchas paradojas al respecto. Uno de ellos es la más famosa y la que hemos mencionado actualmente, que es la paradoja del abuelo. En términos simples, si una persona viajara al pasado y accidentalmente impidiera que su abuelo conociera a su abuela, ¿cómo podría esa persona haber nacido en primer lugar? Y si nunca nació, ¿cómo pudo haber viajado en el pasado? Son esas paradojas que se nos han pues hasta cierto punto pues planteado en estas cintas cinematográficas. ¿Será posible poder viajar en el pasado y poder mover ciertas
hechos históricos, seguiría rondando todo en el curso normal de la historia o habría algunos cambios? ¿Será que nuestra propia existencia estaría en juego al poder moverse al pasado? Así que son esas paradojas que nos dejan con más dudas que respuestas. Estas paradojas sugieren que si los viajes en el tiempo fueran posibles, podrían haber reglas estrictas para evitar alterar la historia de manera drástica. Algunos científicos teorizan sobre la existencia de líneas temporales paralelas, que cada acción que cambia pasado puede crear una nueva línea temporal, es decir, puede afectar el pasado pero no podrá afectar nuestro futuro, pero podría afectar el futuro de esa persona de la cual ya hemos afectado su pasado. Es todo un rollo, pero por así decirlo es cortar un hilo y en vez de volver a poner el hilo en el mismo lugar donde estaba el hilo anterior, simplemente lo movemos a otra trayectoria. O sea que esa línea temporal agarraría otra historia más y el pasado para el futuro para esa persona podría cambiar al pasado de nosotros, dejando casi la línea original intacta, pero esto abriría la posibilidad de múltiples universos y cada uno con su propia historia y versión de lo que ya venía siendo su línea temporal. Entonces, ¿son posibles los viajes en el tiempo? La ciencia nos dice que en teoría podríamos viajar solamente al futuro unos cuantos segundos, pero regresar al pasado sigue siendo un enigma. Sin embargo, los casos extraños y las imágenes inquietantes y las teorías científicas nos dejan con una pregunta persistente: ¿y si de alguna manera los viajes en el tiempo ya han ocurrido? Lo cierto es que los viajes en el tiempo capturan nuestra imaginación porque nos ofrecen una ventana a lo imposible. Cambiar el pasado y ver el futuro y alterar la historia, todas estas ideas desafían nuestra percepción de la realidad. Si algún día logramos dominar el tiempo, ¿seremos lo suficientemente sabios para no cambiar el curso de nuestra historia? ¿Será posible que el tiempo sea más flexible de lo que nosotros mismos pensamos? Y si de alguna manera los viajeros en el tiempo ya caminan entre nosotros, nos han dejado pistas de sus viajes y simplemente nos cuesta a nosotros creerlos, ¿qué pasaría si en realidad nosotros pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Seríamos capaces de cambiar hechos históricos importantes para la humanidad? ¿O crearíamos solamente una paradoja donde puede haber solamente dos mundos muy diferentes con finales posiblemente trágicos? Soy Roberto Camaño y será hasta la próxima, aquí lo que es en área 921. Así que los dejo lo que va a ser lo que sigue la programación de Relax.